Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:48 minutos. Les contamos que en varios departamentos de la región Caribe se registran altas temperaturas, razón por la que ya comenzaron a tomar medidas para prevenir emergencias. Atlántico, Cesar y Magdalena son tres de las zonas más afectadas. Iniciamos con Martín Mendoza en Valledupar. Martín, ¿cuál es la situación en la capital del Cesar? Buenas tardes. La situación es desesperante debido al intenso calor y a las constantes interrupciones del servicio de energía eléctrica. La sombra de los árboles es el principal refugio de las personas que salen a pie a realizar diligencias, pero quienes no encuentran alivio en medio de toda esta situación son los comerciantes, cuyos productos y servicios dependen de la electricidad. En Valledupar, las altas temperaturas tienen en aprietos a más de uno. El consumo de energía eléctrica ha aumentado por el consumo de ventiladores y aires acondicionados, lo que ha generado algunas interrupciones en el servicio. En esta semana, que se fue la luz 3 veces de seguido y teníamos panel en el horno. Ya, entonces, en el momento que el pan entra al horno y ya se le baja su temperatura porque la luz se fue, el horno se apagó, se daña el pan. Entonces es un producto que perdemos y no nos responden, porque en fin Afinia no nos responde. Fenalco pidió a la empresa Afinia informar a los comerciantes sobre las interrupciones en el servicio de energía para evitar pérdidas. Lo más grave de todo eso es que los cortes que se están dando del servicio de energía no nos estamos enterando y están siendo así inopinados. Ayer, por ejemplo, aquí en mi oficina, a las 2 de la tarde se fue la energía, llegó a las 5, yo no sabía, tenía una reunión, se me dañó. Ante la situación, Afinia respondió que estas interrupciones son intempestivas, ocasionadas por el alto consumo. Esto no se puede programar, ya que es algo que depende de la demanda de los usuarios. Los usuarios, para poder suplir las necesidades de temperatura que tienen, pues conectan mucho más electrodomésticos, pero depende de la demanda que se dé en esos momentos. Los termómetros este mediodía en Valledupar marcan 35 grados y la sensación térmica alcanza los 40. Para poder uno dormir bien tiene que aumentarle el aire y eso es plata. El aire acondicionado ese es plata, en un momentico se va a emplatar, pero toca por su salud, por dormir bien. El lunes festivo, 18 de mayo, habrá interrupción del servicio de energía por 10 horas en varios sectores de Valledupar, entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde, no por la ola de calor, sino por mantenimiento de infraestructura ya programado. De otro lado, Santa Marta es otra de las ciudades que se ha visto afectada por las altas temperaturas, pero ojo, porque allí los servicios médicos además están en alerta ante el aumento de casos de pacientes afectados por golpes de calor y también por afectaciones cardíacas. Winton de Farías nos cuenta sobre el panorama allí en la capital del Magdalena. Winton. La intensa ola de calor que también se siente en Santa Marta con temperatura superior a los 37 grados centígrados con sensación térmica hasta de 43 grados termina afectando sobre todo al corazón. Eso es lo que han dicho los médicos y los expertos. En las últimas horas un grupo de jóvenes estudiantes de un colegio en la ciudad de Santa Marta tuvieron que ser atendidos médicamente teniendo en cuenta que tenían síntomas del golpe de calor. El sol en Santa Marta toma vigor en horas de la tarde cuando Valmiro Suárez intenta sofocar el calor saliendo a la terraza de su casa y se sienta a esperar una brisa que nunca llega. La temperatura no es normal y algunos días alcanza los 38 grados cuando ni los ventiladores pueden controlar el calor. Prácticamente la parte del día acá afuera, porque tengo un árbol aquí y la sombrita. ¿Por qué? Por la temperatura fuerte que está haciendo, abrir las ventanas, las puertas todo el día. Y tú que estás echándose todo el tiempo fresco, ¿no? Y un baño cada rato. En la calle, la población evita salir en las denominadas horas pico, cuando aseguran que el sol es tan fuerte que deshidrata y hasta genera dolor de cabeza en una población que ya toma medidas. Porque hay mucha calor, hay que tomar buen líquido, hidratarse bastante con agüita, abrir esas ventanas porque no aguanta ahora tener esas ventanas, está demasiado caliente, todo está demasiado fuerte. Toca usar el abrigo, las gafas, protector solar porque aquí está fuerte. Pues mantenemos hidratándonos con jugo, suero, agua, tratar de mantener sea en el aire o con el ventilador, aunque el ventilador da el fogaje mucho. Y está pero tremenda la temperatura. Y acá ya se presentaron casos por golpe de calor en un colegio. Algunos de sus habitantes han tenido que llegar a urgencias en búsqueda de atención por el golpe de calor.
Es una ola de calor, o también llamada en términos médicos termoplejía, que es una hipertermia que supera los 40.5 a 41 grados. Los médicos hacen recomendaciones. Usar ropa fresca y ligera, mantenerte hidratado, utilizar protector solar y en caso de presentar síntomas como debilidad, temblores o adormecimiento de manos y piernas, consultar de inmediato a tu centro de salud más cercano. La intensa ola de calor ha obligado a que muchas familias aumenten el consumo de energía, donde el aire acondicionado ya no es un lujo, sino una necesidad. Ahí está lo que está pasando en Santa Marta. Nos vamos para Barranquilla. Habitantes también han sentido el impacto por las altas temperaturas. Allí la sensación térmica alcanza los 38 grados. Este es un informe de Grace Rodríguez. Por estos días de altas temperaturas, la limonada y el patillazo se han convertido en los aliados de los barranquilleros para aliviar el calor. Hoy el limonazo bien helado para la sed, para el guayabo, para el cansancio, para el calor, juguito de limón, la limonada bien helada. Así como don Eberto, que lleva 42 años vendiendo limonadas en el centro de Barranquilla, los otros vendedores estacionarios aprovechan la época para hacerse su agosto. Siempre uno espera la temporada del calor porque es como todo, nos estamos asando del calor, pero otros los aprovechamos y otros no. Mira cómo voy ya, mira, ya casi que termino. Pero es que la temperatura está demasiado fuerte. Todos estos días está más que todo para uno, el adulto y los niños, que sufrimos de la tensión y eso. La ola de calor que ha generado sensaciones térmicas de hasta 38 grados centígrados en Barranquilla ha obligado a los habitantes a buscar alternativas para no padecer afectaciones en su salud por la temperatura. Tuve que prestar una plata ayer para comprar un aire, papá. Yo antes los aires los ponían ya como lujo para picársela ya, pero ahora es tan necesario, hermano. Ya los abanicos, eso tiene ese fogaje, hermano. Esto está insoportable. De acuerdo con las autoridades, estas condiciones climáticas se mantendrán durante los próximos días. Estamos pasando por un periodo de tiempo seco que limita la formación de lluvias y aumenta considerablemente la sensación térmica. Desde la Dirección General Marítima y a través del CIOH Caribe, invitamos a mantenerse informados a través de los reportes meteomarinos de la Autoridad Marítima Colombiana. Mientras tanto, los habitantes advierten su preocupación por el posible aumento en el pago de la factura del servicio de energía eléctrica ante el incremento en el tiempo de uso de los equipos de ventilación. Y a propósito de ese recorrido de reportes que les hacemos, hay que insistir en la advertencia que hacen desde el IDEAM y que hicieron en las últimas horas, diciendo que el fenómeno del Niño llegaría antes de lo previsto y que sería más fuerte de lo que inicialmente se había proyectado. Ya lo vemos, que en algunas zonas, especialmente en la región Caribe, se registran temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados. Ahora bien, para hablar de ese tema, saludamos a esta hora a Gislian Echeverry Prieto, quien es la directora del IDEAM. Bienvenida a Noticias Caracol. No la escuchamos, directora. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí la escuchamos perfectamente. Quisiera preguntarle, con las buenas tardes también, directora, ¿cuáles son esas proyecciones que se tienen para este fin de semana con festivo? Bueno, para el fin de semana en el país en general, lo primero que debo decir es que efectivamente llevamos al menos 2 semanas con un aumento importante en las temperaturas en casi todo el territorio nacional y con una disminución de precipitación. Sin embargo, esperamos que para este fin de semana se vaya estabilizando mucho más los volúmenes de precipitación. Han aumentado alrededor de un 12% del total nacional y esperaríamos que las lluvias más intensas se concentren en los municipios o en los departamentos de Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía y Meta. Eso es lo que esperaríamos para este fin de semana, que se vaya estabilizando. Tendremos aún algunas anomalías térmicas, pero empezarían a disminuir, sobre todo en este puente festivo. En materia de altas temperaturas, ¿cuáles son esas regiones que están en alerta roja y que representan precisamente esta situación? Bueno, es que hemos presentado altas temperaturas en casi todo el territorio nacional, no solamente en la región Caribe insular, sino también en departamentos, por ejemplo, como Boyacá, que han estado con anomalías térmicas bastante amplias, entre 3 y 4 grados de anomalías. Pero en este momento, desde el IDEAM hemos informado al país que esperamos que ya desde este fin de semana se vayan estabilizando esas temperaturas, que empiecen a aumentar poco a poco las precipitaciones y que tengamos, digamos, un clima mucho más de acuerdo a la normal
que se espera para un mes de mayo en gran parte del territorio nacional. Directora, hablemos sobre esa advertencia que están haciendo ustedes desde el IDEAM. Dicen que el fenómeno del Niño podría llegar antes y con mayor intensidad. ¿Desde cuándo estamos hablando de esa llegada del fenómeno del Niño? Bueno, el día de ayer en rueda de prensa y desde el día jueves a través de comunicado hemos advertido al país sobre la actualización de los modelos de predicción respecto al fenómeno del Niño. La primera alerta que se da es que podría consolidarse antes de septiembre. Habíamos hablado de que la alta probabilidad era desde septiembre, pero es muy probable ahorita que pueda darse desde antes, incluso desde el mes de junio o desde julio. Y la segunda novedad respecto al fenómeno del Niño es que se hablaba de igual probabilidad de que fuera moderado, fuerte, muy fuerte, pues ahora se habla de que la mayor probabilidad es que sea fuerte o muy fuerte, es decir, se aumenta tanto la intensidad, la probabilidad de la intensidad, como también el momento en el que pueda llegar al país. Pero también el mensaje de ayer ha sido de que en este momento, y como lo acabamos de hablar, el país viene con unos aumentos de temperaturas importantes, con unas anomalías también de precipitación, es decir, ha estado bajando la precipitación en general, y esto hace que las condiciones en las que el país va a llegar al fenómeno del Niño es con un déficit acumulado de precipitación que ya puede estar afectando los caudales de los ríos. Ustedes han advertido que vienen un panorama complejo, anómalo, están trabajando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿A qué se tiene que preparar la gente? Bueno, el llamado de preparación y actuación viene desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, coordinado por la unidad. Digamos, la advertencia desde el IDEAM tiene que ser ya o tiene que ver con la certeza científica que tenemos de ya unas anomalías, un acumulado y un déficit de precipitación en casi todo el territorio nacional, unos eventos extremos que cada vez van a ser más frecuentes, lo que está ocurriendo hoy en el Caribe, si bien no es la primera vez que se ven expuestos a alta temperatura, lo que sí está marcando nuestros datos es que las anomalías son muy amplias, es decir, estos récords son históricos, y estos eventos seguramente serán mucho más frecuentes en el tiempo. La recomendación desde el IDEAM: nosotros hacemos diferentes monitoreos en diferentes temporalidades, en el marco de los próximos meses, en el marco del mes a mes y en el día a día. Así que la invitación es a que se informen a través de canales oficiales para que puedan saber qué es lo que está ocurriendo en cada territorio, porque el mensaje, permítanme cerrar esta intervención, sí, y es que en cada lugar del país puede estar ocurriendo una situación diferente. Podemos tener en un lugar una alerta por incendio forestal y en otra una alerta por una creciente súbita o una inundación. Así es que es muy importante que la ciudadanía no se deje llevar por el mensaje general, sino que pueda revisar qué está ocurriendo en su municipio y en su departamento. Información clave y oportuna para prepararnos todos, por supuesto. Directora, gracias por esos minutos con nosotros. Con muchísimo gusto. Y dentro de esta información clave, 1:00 p.m, 1 minuto, vamos a ver el nivel de los embalses en Colombia. Los embalses en nuestro país generan energía y registran un nivel nacional del 65%. Revisamos por regiones. En Antioquia los embalses están en 82%, Conituango en 105% y Punchiná en 79%. En la región Caribe el nivel es de 65%, mientras que Urrá también se encuentra en 65%. En la zona centro los embalses reportan 59% de capacidad, el Quimbo está en 40% y Prado en 60%. Nos vamos para el departamento de Caldas. El nivel de los embalses llega al 78%, con Amaní en el mismo porcentaje. En el oriente del país, los embalses están en el 41%, Guavio registra 52% y Chuza 35%. Y haciendo esta proyección, finalmente en el Valle del Cauca el nivel es del 74%, con Alto Achincayá en 29%, Salvajina en 69% y Calima en un 93%. Y a propósito de este panorama, el ministro de Minas, Edwin Palma, advirtió que hay un riesgo inminente para el servicio de energía por el fenómeno del Niño. Pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas tomar medidas. Sobre esas medidas nos habla hasta ahora María Fernanda Tarazona. Adelante, María Fernanda. Alejandra y televidentes, buenas tardes. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la circular
40023 le pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas adoptar medidas urgentes ante lo que le calificó como una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica. La alerta se da en medio de nuevas proyecciones del IDEAM sobre un fenómeno del Niño que llegaría antes y con mayor intensidad, lo que según el ministerio podría ocasionar que no se cuente con la generación de energía suficiente para atender la demanda de los usuarios. Entre las medidas urgentes que pide el gobierno está ampliar la base de participantes en la subasta de cargo por confiabilidad, un mecanismo con el que el Estado garantiza que las empresas generadoras tengan disponible la energía de respaldo en momentos críticos, como esos periodos de sequía o de alta demanda, para evitar riesgos de desabastecimiento. Por su parte, es importante mencionar que la CAR expresó su preocupación por las advertencias de este fenómeno del Niño y aseguró que la capacidad de los embalses no están en los niveles suficientes para garantizar el suministro de energía y agua potable. También mencionó que evalúa posibles restricciones para las empresas. Lo que más preocupa de los anuncios de la NOAA y del IDEAM es la prolongación del fenómeno, porque claramente en el centro del país y en la cuenca del río Bogotá somos altamente dependientes de los embalses y la capacidad de los embalses no es suficiente para un periodo de sequía de 6 meses. Estamos haciendo el seguimiento a los grandes consumidores porque todas las concesiones que se han otorgado últimamente son claras y en un artículo de la resolución dice: en caso de desabastecimiento para consumo humano, de disminución de los caudales, se suspenderá de forma inmediata la captación o se hará una reducción al volumen captado. Y estas son las decisiones que estamos ya prestos a tomar en el evento en que el fenómeno se intensifique y que luego de reunirnos con las empresas de servicios públicos y los alcaldes de la capital y de los municipios, entendamos que hay un grave riesgo de desabastecimiento para consumo humano.